Shalom mis amados y muy buenas tardes, bienvenidos a su canal Esfuérzate y sé valiente, donde la verdad siempre triunfa. Su servidor Alex García. El día de hoy mis amados quisiese que podamos analizar y profundizar en la palabra fe desde una perspectiva hebrea. Y así podamos entender el verdadero significado de la palabra fe. Espero que sea de gran edificación. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:6. Empecemos. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mis amados, entonces entendemos que es imposible agradar a Elohim si nosotros no tenemos fe. Desafortunadamente, la palabra fe es una de las menos comprendidas que vienen en las Escrituras. En la actualidad se usa esta palabra fe de manera incorrecta, lo que se traduce en una manera incorrecta de ejercer la fe que el Creador espera de cada uno de nosotros. Si tiene la idea de que fe es simplemente una creencia o creer en algo, pero si pensamos que fe es solo creer, tendremos que analizar lo que dice el tema desde la luz de las Escrituras. Acompáñame a Santiago capítulo 2, el versículo número 9. Santiago capítulo número 2, el versículo número 19. ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. También se nos ha enseñado que fe es simplemente tener la firme creencia que lograremos tener algo que deseamos, que anhelamos, cuando deseamos que se cumpla algo que queremos como un deseo. Pero esto no es fe, mis amados, esto es ser optimistas. También pensamos que fe es obligarnos a nosotros mismos en hacer vanas repeticiones de que las cosas van a suceder. Entonces se puede decir que esperemos que pasen. Y lo peor que al final terminamos convenciéndonos a nosotros mismos. Pero esto se llama autosugestión o esperanza, pero verdaderamente no es fe. Tenemos que tener en cuenta lo que verdaderamente significa la palabra fe para nuestro Creador. Y como Él, Adonai, espera que nosotros mostremos esta fe o una fe viva. Porque si tenemos la fe correcta, es imposible. Si nosotros no tenemos una fe correcta, es imposible que nosotros le agrademos a Elohim. El versículo más usado para la palabra fe es Hebreos 11:1. Vamos para allá. Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo número 11, el versículo número 1, que nos dice: es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amados, con este versículo se quiere mostrar que fe es algo que no se ve, pero que en realidad creo que no hemos entendido correctamente este versículo. Si nosotros leemos bien en contexto este versículo, la fe no es algo que no se ve, o la fe no es invisible ni algo ciego. Lo que sí dice este versículo es que la fe es la certeza y es la convicción. La certeza, mis amados, habla de algo que es seguro, y pues la convicción de algo que es verdad. Así es que desglosemos este concepto de fe y analicemos si estamos llevando una fe viva. Para ver si estamos teniendo una fe viva o correcta, tenemos que analizar la palabra fe desde una perspectiva más profunda. Acompáñame a Hebreos 10:38. Hebreos capítulo 10, el versículo número 38. Nos dice: mas el justo por la fe vivirá. Aquí tenemos que fe en griego es pistis, que viene del 3982, de griego 3982, que dice que es pistis. Fe en griego es pistis, que es igual a fidelidad y constancia, mas no dice que es una fe ciega. Se utilizó pistis, fue la palabra más cercana del griego que se asimila más a la palabra que es en hebreo, que es su nombre, que es emuná. El autor de Hebreos, cuando dice que el justo por la fe vivirá, está citando a Habacuc capítulo 2, versículo 4. Vamos para allá. Habacuc capítulo 2, versículo número 4. Nos dice:
He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aquí tenemos emuná, fe, que significa la emuná, que originalmente viene del hebreo. Emuná es la palabra 530 de la concordancia Strong. Emuná simboliza o quiere decir firmeza, fidelidad, lealtad, honradez. También el escritor nos dice que es una cualidad del carácter de Adonai. Por ejemplo, si nosotros leemos Lamentaciones capítulo 3, 22, vamos rapidito para allá. Lamentaciones capítulo 3, el versículo número 22, nos dice: por la misericordia de Elohim no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El 23, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Aquí tenemos la palabra fidelidad, que es emuná, de mis amados. Entonces, la palabra fidelidad tenemos en emuná, que encontramos en 3, el 22 y el 23. También Deuteronomio 32, 4. Acompáñenme para allá. Deuteronomio capítulo 32, el versículo número 4 nos dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad, emuná, y sin ninguna equidad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y él es recto. Aquí dice que no hay iniquidad en el Creador, pero también nos dice que Elohim es verdad, que simboliza o que significa emuná. La palabra fiel en griego, pistos, que viene de la palabra pistis, que significa fidelidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Elohim respecto a vosotros, hermanos amados por Adonai, de que Elohim haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, y la fe, la emuná, pistis, es la verdad. Entonces, la fe no es solo creer. No tiene sentido decir que el Creador cree, sino que el Creador tiene fidelidad. Entonces, mis amados, la palabra la fe no es simplemente creer. No tiene sentido decir que el Creador cree, sino que el Creador, Adonai, tiene fidelidad. La fe tiene que ver totalmente con una cualidad del carácter de Elohim. Efesios capítulo 5, versículo 1. Vamos para allá. Efesios capítulo 5, el versículo número 1, nos dice: sed pues imitadores de Elohim como hijos amados. Entonces, aclarando esto, emuná, que es igual a fe, significa fidelidad y firmeza. Aclarando todo esto, ya que quede bien claro, veamos cómo se usa la palabra fe correctamente en otros versículos. Proverbios 28, 20. Vamos para allá. Proverbios capítulo 28, el versículo número 20, nos dice: el hombre de verdad, o sea, el hombre de emuná, tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura e enriquece no será sin culpa. Pero nosotros nos enfocamos en la primera parte del versículo. El hombre de verdad, o sea, el hombre de emuná, tendrá muchas bendiciones. Salmos 36, 5. Vamos para allá. Salmos capítulo número 36, el versículo número 5. Dice: Adonai, hasta los cielos llega su misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Encontramos la palabra fidelidad una vez más, que significa emuná. Éxodo 17, 12. Éxodo capítulo número 17, el versículo número 12. Y las manos de Moisés se cansaban,
Pero lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno del otro y el otro del otro, así en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Entonces aquí tenemos la palabra firmeza, que también significa emuná. Segunda de Crónicas 19:9. Leamos un versículo más. Segunda de Crónicas 19:9, claro. Segunda de Crónicas capítulo 19:9. Y le mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Adonai, con verdad, o sea, con emuná, y con corazón íntegro. Mis amados, estos son algunos versículos donde nos aparece la palabra emuná en las Escrituras. Y podemos decir que es actuar. Emuná significa actuar en fidelidad, ser firmes, constantes y actuar en verdad. La palabra emuná en sus raíces hebreas nos brinda una perspectiva más completa, una perspectiva más profunda y real en su verdadero significado. Esta palabra tiene raíces en hebreo. Por ejemplo, la primera es emur, que es confiable y fiel. Describe a una persona que guarda y transmite la verdad. Vamos para Isaías capítulo 26, 2. Isaías capítulo 26, el versículo número 2. Nos dice: abrir las puertas y entrar la gente justa, guardadora de verdades, emun, que viene de la palabra emuná. Dice guardadora de verdades. La segunda es amán, que significa levantar, permanecer, confiar, cumplir y ser leal. Números 12, 7. Vamos para allá. Números capítulo número 12, el versículo número 7. No así mi siervo Moisés, que él es fiel, derivado de la palabra emuná, pero aquí dice que es amán, que significa lo que leímos anteriormente: levantar, permanecer, confirmar, cumplir y ser leal. Aquí la Torá nos describe que Moisés como alguien que es fiel y alguien que es leal. Sigamos con la lectura. Nehemías capítulo 9, 7. Nehemías 9, 7. Capítulo 9, el versículo número 7. Tú eres, oh Adonai, Elohim, que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. 12:7. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. Entonces aquí tenemos la palabra fiel, o la palabra emun, que también es fiel. La tercera es amón, que quiere decir que alguien está desarrollando una habilidad como si estuviera en entrenamiento. Que una persona que está perfeccionando algo, como si fuera algo con disciplina y constancia hasta llegar a ser experto. Vamos a Proverbios 8:30. Proverbios capítulo 8, el versículo número 30. Nos dice: con él estaba yo ordenándolo todo, y él era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en otro tiempo. Entonces aquí tenemos la palabra amón, que es una de las raíces más importantes de la escritura. Emet, que en hebreo significa verdad. Entonces vemos que la fe es verdad. Efesios capítulo 4, 13 al 15. Efesios capítulo 4, del 13 al 15. Nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, pistis, y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevándonos por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, mis amados,
Aquí quiere decir que alguien, la palabra amón, que alguien que está desarrollándolo, como leímos anteriormente, hasta llegar a la plenitud de la verdad, según lo que leímos en Efesios capítulo 13 al 15. Entonces aquí vemos que tenemos que luchar para llegar a ser como alguien que se ha perfeccionado en una fe, o sea, en una emuná, aquel que sigue la verdad en amor y que es fiel a la verdad. Y no cualquiera o cualquier persona, cualquier doctrina de hombres que el único objetivo es de engañar o hacer creer y que podamos caer en el error. Entonces, mis amados, tenemos que practicar y seguir, estar firmes en la verdad. Entonces, según las raíces hebreas de la palabra emuná, ¿qué significa? Llegar a ser una persona fiel y confiable, porque es bueno permanecer y ser firme en la verdad, o sea, en la Torah, y que es una cualidad que se desarrolla con la práctica y la constancia. Por ejemplo, guardar los mandamientos, como si tratara de una labor o una disciplina, hasta que lleguemos a ser perfectos. Santiago capítulo 2, 22. Santiago capítulo 2, el versículo número 22 nos dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó en obras? Entonces aquí dice que la fe, pistis, se está perfeccionando con la acción, se está perfeccionando con las obras. Aquí está la gran diferencia entre fe, que se promueve el día de hoy, desconociendo las escrituras y entendiendo que fe es como una simple acción de creer o desear algo con optimismo. Mis amados, esta no es fe. La verdadera fe que muestra la escritura desde la perspectiva del Creador, la fe se nos lleva a ser libres por la verdad. Si fe significa ser fiel a la verdad, también necesitamos saber qué es la verdad. Primera de Juan capítulo 1, 6. Primera de Juan capítulo 1, el versículo número 6 nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él, con Yeshua, y andamos en tinieblas, mentirosos somos y no practicamos la verdad. Entonces aquí dice que es la verdad, que tenemos que practicar la verdad. Aquí vemos que la verdad es algo que se practica y que se lleva a cabo, que se ejecuta y que nos lleva a un destino. El que no practica la verdad se considera una persona que no es fiel, que no tiene emuná, o sea, que no tiene fe. Y estamos hablando de una fe viva, una fe a la luz de las escrituras, no una fe que se enseña allá afuera. Tercera de Juan 1:4. Acompáñenme, por favor. Tercera de Juan, capítulo 1, el versículo número 4. Nos dice: no tengo mayor gozo el oír que mis hijos andan en verdad. El gozo que tiene Adonai, el saber que sus hijos, que nosotros andamos en verdad. Entonces, también la palabra verdad se entiende como un camino, una persona fiel. Es aquel que camina en la verdad, como el rey David, que escribió en Salmos 119:30. Me acompañen, por favor, en Salmos 119, el versículo número 30, y nos indica: escogí el camino de verdad, el camino de emuná. He puesto tus juicios delante de mí. Aquí David nos da una pista que lo que significa la fe o la emuná, que es caminar en la verdad, es decir, poner los juicios de Adonai delante de nosotros, que es igual que vivir conforme a una Torah, conforme a lo que nos indica la Torah, conforme a sus mandamientos. La Biblia también nos aclara contundentemente que la palabra en las escrituras concerniente a Yeshua nos indica que Yeshua es la verdad. Y para esto vamos a leer a Juan 17:7. Veamos aquí. Juan capítulo 17, el versículo número 17, que nos dice: santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu pistis, en tu emuná. Tu palabra es la verdad. Salmos 119, 142. Salmos 119, el versículo 142. Nos dice: tu justicia es justicia eterna, y tu ley, tu Torah, es verdad. Entonces aquí vemos que la palabra del Creador, la Torah,
son la verdad. Nos dice que las escrituras, Yeshua y la Torah son verdad, que vienen siendo como uno mismo. También Yeshua nos dice en Juan 8:31. Vamos para allá. Juan, el Evangelio de Juan 8:31 nos dice 31-32. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si conociereis la verdad nos hará libres. También nos dice la Escritura que tendremos libertad. Y el rey David nos indica en Salmos 119:44. Salmos 119:44. No, creo que es el 44 y 45, sí. Guardé tu Torah siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, mis amados, porque busqué tus mandamientos. Entonces, rey David dice que guardó su Torah siempre, y para siempre y eternamente. Y al momento de nosotros llevar a cabo el guardar la Torah, las palabras de Adonai escritas, dice que a poner por práctica es estar en libertad. ¿Por qué? Porque buscó sus mandamientos. La libertad la encontramos cuando somos fieles a la verdad, es decir, cuando nosotros guardamos la Torah. Poner delante de nosotros sus mandamientos, como dice el rey David. La Biblia habla de la fe, de ser fieles a la verdad, fieles a la palabra y a la voluntad del Creador. Como seguidores de Yeshua somos artesanos y necesitamos actuar con fidelidad a través de la práctica haciendo la voluntad de Elohim. Mis amados, esto se puede llevar a cabo siendo fiel a la Torah, siendo fiel a sus mandamientos. Así podemos entender los siguientes versículos y hacer que tengan más sentido. Romanos 17. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe, la obediencia, la lealtad, la reconciliación con Dios, la relación con Dios viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Elohim. Santiago 1:22 y 23. Vamos para allá. Santiago capítulo 1, versículo 22 y 23. Pero sed hacedores de la palabra de la Torah, y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Santiago 2:17 y 18. Santiago capítulo 2, 17, 2:17 y 18 nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, mis amados, es imposible que tengamos una fe sin obras. Pero sí, dice aquí Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mi obediencia, por mi relación que tengo con Elohim, por mi esperanza, y que siempre estoy atento a sus palabras. Es lo que está diciendo Santiago aquí. Y esa es una fe verdadera, una fe viva. Pero ¿de cuál tipo de fe son las obras que se refiere? Gálatas 5:6. Vamos para allá. Gálatas capítulo número 5, el versículo número 6. Nos indica: porque en Yeshua, porque el Mesías Yeshua, ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dice que la fe actúa por medio o mediante el amor. Y el amor, las escrituras lo muestran como un significado a guardar los mandamientos.
mandamientos. Primera de Juan capítulo 5, versículo número 3. Vamos para allá. Primera de Juan capítulo 5, el versículo número 3, que nos dice: pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos. Y dice que sus mandamientos no son gravosos. Entonces, mis amados, para nosotros desarrollar nuestra fe es necesario guardar los mandamientos de Adonai, que es lo mismo ser hacedores de la palabra. Hebreos 10:38. Regresamos allá. Hebreos capítulo 10, el versículo número 38. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, mis amados, la fe es una cualidad que es igual a ser justo, porque el justo por la fe vivirá. La Biblia nos dice que es considerado justo bajo los ojos de Adonai. Romanos 12:13. Romanos capítulo 12, el versículo número 13. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen y bendecid a los que nos maldicen. Es una práctica. Hay una práctica. Hay otro versículo que dice que los justos son los que guardan la verdad. Guardadores de verdad. Isaías 26:2. Vamos para allá. Isaías capítulo número 26, el versículo número 2. Nos dice: abrid las puertas y entrad la gente justa, guardadora de ¿qué? De verdades, guardadoras de Torah. Entonces, mis amados, en resumen, el justo es aquel que oye y practica la Torah, que es la voluntad del Creador, que hace relevancia con este versículo. La fe es una cualidad del justo que es semejante al Creador, y practicar con firmeza, practicar su verdad. Entonces, mis amados, entendiendo esto de la fe, no podemos decir, mis amados, que tenemos fe si nuestro corazón hay algo que no es correcto a las palabras de Elohim en nuestro corazón. Pero tenemos que amar y olvidar al Creador, y más que nada olvidar los placeres de este mundo, el mentir o el invalidar los mandamientos del Creador que el mismo Yeshua guardó. Si no lo hacemos, no tiene sentido que digamos que nosotros tenemos fe. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Segunda carta a los Corintios, el capítulo número 13, versículo número 5. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Tenemos la oportunidad, mis amados, a través de la Torah y de lo que la Escritura nos enseña. Analicémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Probaos a nosotros mismos, o nos conocéis a vosotros mismos que Yeshua está en vosotros, y a menos que estéis reprobados. Adonai, mis amados, está con nosotros, y Él quiere que a través de esta palabra podamos llevar a una profundidad, que podemos ser practicantes de verdades, obedecer la Torah, guardar los mandamientos, que estemos atentos a su palabra, y a nosotros de practicar, de seguir adelante, de no desviarnos de la derecha a la izquierda, nos va a llevar a muchas verdades. Y así, de esa forma, al estar atentos a las palabras de Elohim, podemos decir que estamos predicando una fe viva. El Señor te puede bendecir, es mi deseo y oración. Y recuerda que la verdad siempre triunfa. Shalom.